día de hoy presentamos Mi compañero se retiró del curso porque no soportó no tener la razón. Como ya muchos saben, yo estudio medicina y es una carrera demasiado competitiva. Al menos en mi universidad todo el mundo siempre quiere tener la razón. Pero en mis primeros años de universidad había un chico que de verdad nos llegaba hasta la coronilla. Siempre que tratábamos de opinar sobre algo o de participar, él siempre se tenía que meter a hablar. Siempre tenía que meter su cuchara y casualmente siempre era cuando nosotras opinábamos. También lo hacía con algunos chicos, pero no era tan frecuente. Y normalmente coincidía cuando el que daba la opinión era hombre. Pero cuando éramos nosotras siempre buscaba la sin razón para darnos la contra. O para tratar de explicarnos algo que ya habíamos dicho. Entonces ya nos tenía hasta acá, pero un día, para entrar un poquitito en contexto, nosotros teníamos algo que se llamaba plenaria. Y pues básicamente nos llevaban a todos a un auditorio, exponían el caso clínico y todos comenzábamos a dar opiniones, comenzaban a hacer preguntas sobre el tema que se estaba discutiendo y pues obviamente siempre concordaba con el tema que habíamos llevado en la semana. Para esto obviamente las plenarias las dirige un doctor o doctora. Y pues normalmente es todo fresh, todo tranquilo. Pero pues yo ya les había dicho que este chico siempre tenía algo que opinar. No recuerdo muy bien cuál fue el tema en específico, pero voy a poner un ejemplo que es más o menos similar. Lo que sucede es que lo que lees en el libro muchas veces no se aplica a la realidad o está desfasado. Como por ejemplo, los valores de presión arterial que dan muchísimos libros ya no son los que se utilizan actualmente, porque hay estudios que los refutan o puede cambiar según la población que sea. Es diferente la población de Latinoamérica que de Europa. Entonces, pues resulta que lanzan el caso clínico y casualmente la que estaba llevando el caso clínico era una doctora. Ella llama por lista a una de mis compañeras y le hace una pregunta. Vamos a seguir con el ejemplo de la presión arterial. Y le pregunta qué le parecía la presión de la paciente. Pues resulta que esta paciente tenía una presión de 122/80. Y pues mi compañera responde que no es una presión alta y que es una presión normal. A lo que este chico levanta la mano y de una manera muy prepotente le dice: ¿acaso no has leído el libro? O sea, ¿cómo vas a decir que su presión arterial está normal? Si es mayor a 120. A lo que mi compañera se queda como muy sacada de onda en plan de ¿qué fue? Y todos nos quedamos así en plan de shook porque no entendíamos por qué había reaccionado de esa manera. La doctora le dice cálmate. Lo que ella está diciendo está bien porque ella está tomando en cuenta la última guía del AJA. Literalmente este chico ni siquiera dejó que la doctora le explique. Y le dice, él ni siquiera dejó que la doctora le explicara. Todos estábamos demasiado choqueados porque no entendíamos por qué había reaccionado de esa manera. Pero el chico le responde: o sea que usted me está diciendo que todos los libros sobre presión arterial que yo he leído están mal y que solamente porque una guía lo dice es así y ella está bien y yo estoy mal. Y la doctora le explica y le dice: una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte práctica. Las guías están hechas en base a la parte práctica. Además que las guías son mejor evidencia científica que los libros. A lo que este chico no cedía. Y le dice: ¿cómo es posible que usted, siendo una doctora, quiera contradecir al libro? Se supone que usted debería tener el conocimiento, ¿no? Literalmente esa era la cara de todos nosotros. La doctora obviamente le dijo: yo no te voy a tolerar esa falta de respeto. Estoy tratando de explicarte por qué no tienes razón. A lo que él súper molesto se para y le dice: dar la bibliografía para que vea que usted está mal. Usted es docente y debería ser imparcial. Y no solamente darle la razón. ¿Es que acaso no ve que me está humillando delante de todo el mundo? Y todos en plan de ¿quién te está humillando? Tú solito te estás humillando. A lo que la doctora de verdad se súper sacó de onda y le dice: te invito por favor a retirarte del aula, cálmate y después si quieres podemos hablar. A lo que él le dice: yo no tengo por qué calmarme, yo estoy calmado. La que está aquí abusando de su autoridad es usted. Y comenzó a pedir permiso para irse del aula. Pero antes de irse le dice: y esto no se va a quedar así, porque yo mañana mismo voy a venir con mi bibliografía y le voy a enseñar que usted está equivocada. Se me hace muy injusto que solamente le dé la razón a ella. Y se fue. Y todos estábamos mudos. Pero literalmente el ambiente se llenó de un silencio incómodo. Obviamente en la parte de atrás nos estábamos riendo muchísimo, porque de verdad este chico se lo buscó. Igualmente la doctora estaba como muy... creo que ni ella entendía qué rayos había pasado. Pero la gota que colmó el vaso es que este chico tuvo la cara de ir al día siguiente a la universidad con su bibliografía a quejarla a escuela. E incluso la doctora dictaba otra clase y no asistió a su clase.
Literalmente en los días siguientes nos citaron a todos en el auditorio para pedir testimonio de los hechos, porque este chico se había ido a ser la víctima total. Había ido a decir que la doctora lo había humillado delante de todo el mundo, le había gritado y lo había dejado mal, y que lo había dañado psicológicamente. Evidentemente cuando nos preguntaron, todo el mundo dijo que él había tenido la culpa 100%. Literalmente no había soportado no tener la razón. Encima iban a darle una oportunidad, pero este chico iban a darle una oportunidad para no sancionarlo y lo único que tenía que hacer era pedirle disculpas a la doctora. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Este chico se negó rotundamente a pedirle disculpas porque él sostuvo hasta el final que él tenía razón y que la equivocada había sido ella. Además, dejó de asistir a las clases y cuando tú le preguntabas por qué ella no iba a clase, él decía que no tenía ningún interés en ir a un curso en donde lo desinformaban. Era un curso que valía muchísimos créditos y al final perdió un año y al siguiente año le tocó con la misma doctora. Así es al lado mío.